Óigame, pero sí que es un gusto esta noche poder saludar a toda nuestra gente hermosa del Distrito Municipal de Ranchito. Miércoles, despedir este mes de febrero de la mejor forma, con un live muy especial. Un live que va dedicado a todos los hombres de nuestro Distrito Municipal de Ranchito. Y así como las chicas, así como los chicos apoyaron a las chicas el mes pasado cuando hicimos un live dedicado para ellas y lo que es la evaluación oportuna y la salud femenina, nosotros quisimos tener la intención, ¿no? De también traer un especialista eh, en el área de la urología para que nuestros ahijados, nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros amigos, tengan información de primera mano en cuanto a esas señales que va dando nuestro cuerpo, de que te dicen, óyeme, hay algo en los riñones que no está bien, hay algo en la pipí, mira, tienes un indicativo aquí de que algo no está funcionando bien, necesitas hacer una cita médica con un urólogo especial. Y nosotros tenemos uno que es muy querido en toda la provincia de La Vega, es muy estimado por ese corazón humilde, por ese corazón amable, por esa distinción que tiene con todos sus pacientes. Vamos a ver de quién se trata. Bueno, ya lo vieron ustedes allí de manera muy especial. Le vamos a dar la bienvenida a uno de los urólogos más representativos de la provincia de La Vega y, por qué no, de todo el país. Su nombre es Agustín. Además es diputado que nos representa de la mejor manera en el Congreso Nacional. Así que muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación a Ranchito Presenta. Nada, buenas noches a ti, buenas noches a toda la comunidad de Ranchito y del país y el resto del mundo, que yo seguro que a través de la forma de conectividad que vivimos en esta nueva era están conectados con nosotros. Un abrazo y muy amable por tu invitación. Muchísimas gracias a ti porque sabemos de tus múltiples ocupaciones, ¿no? Tanto a nivel del Congreso, que dicho sea de paso, en esta semana pudimos disfrutar de una iniciativa suya que tiene que ver con la presa de Tavera, que es muy bonito y es muy provechoso, no solamente para la zona, sino para todo el país. Y además también tus obligaciones, ¿no? Dentro de tu consultorio, atendiendo, ¿no? A un montón de pacientes que van allí a solicitar tus servicios en el área de la urología. Así que, de verdad, muchísimas gracias por sacar un poquito de tu tiempo para dedicarlo a todo el distrito municipal de Ranchito y a toda la gente que ve, ¿no? Ranchito presenta cada miércoles. Nosotros queremos empezar hablando un poquito de eso, de qué es la urología, o sea, de qué va esto, un poco de historia quizá, así de manera resumida, de lo importante que es para el ser humano en sentido general. Sí, mira, la urología es definida técnicamente, es la rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan el tracto urinario. Y cuando hablamos de tracto urinario hablamos de riñones, uréter, vejiga, uretra, eh, pene, testículo en el caso de los hombres y en el caso femenino. Se nos ha ido un poco el audio allí, Agustín. No te estamos escuchando ahora. ¿Me escucha Ahora ahí? sí, ahora sí te estamos escuchando. Por favor, Sí, repite lo que decías. sí, decía yo que la urología se define técnicamente como la rama de la medicina que Ujú. se encarga del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan el tracto urinario, llámese riñones, uréter, vejiga, uretra. En la parte femenina llega hasta la uretra, en la parte masculina también lo que son los genitales, llámese testículo y pene. Ese es el urólogo, el especialista de la medicina que estudia la normalidad
y la parte fisiológica y la patología o enfermedades que afectan el tracto urinario. Excelente. Y a ver, yo qué, voy para rumbo a los 40, pero ¿a qué edad debió de haber empezado mi primer chequeo? Sí, oye, la urología se remonta ya, si nos vamos a la parte histórica, desde antes de Cristo, del famoso pacto que hizo Abraham con el Señor y para que los varones nacidos descendientes de Abraham fueran circuncidados. Y de ahí viene ese pacto eh, simbólico, religioso. Por eso la circuncisión es una de los procedimientos que marcan más profundamente históricamente lo que es la urología. Y de una evaluación siempre tratamos de que las evaluaciones urológicas se ubiquen con lo que es la próstata, y de hecho no es malo porque es uno de los cánceres que más afecta y más provoca muerte en el mundo. Pero la urología inicia con el mismo nacimiento. O sea, en países avanzados, como de Europa, Estados Unidos, se operan los niños al nacer, se le hace la circuncisión. Por eso hago la relación de aquel pacto de Abraham con Dios, de circuncidar al varón nacido descendiente al octavo día de su nacimiento. Incluso aquel pasaje bíblico que desterrará de la tierra todo varón que no esté circuncidado. Entonces, si tú lo extrapolas lo que es la urología inicia con el nacimiento mismo de ese varoncito que requiere en muchos de los casos la circuncisión. En esos pueblos la hacen por asuntos religiosos, y ya en lo que es Europa y Estados Unidos como un asunto de prevención, incluso para la transmisión del VIH-Sida, para la higiene, para evitar lo que es el cáncer de pene, que están bien asociados a los pacientes que no están circuncidados, y asociado también a ese paciente, además de no estar circuncidado, un paciente que no lleva una higiene adecuada desde el punto de vista del aseo personal en la parte genital. Cáncer de pene, que es una calamidad que afecta principalmente a los países de tercer mundo y que se ve con más frecuencia de lo que uno se imagina en la parte humilde y la parte rural del país. Doctor, ¿y con qué regularidad se hace esta práctica que es República Dominicana? ¿Se lleva esto que usted está hablando al pie de la letra? De cada 10 partos, vamos a suponer que hayan 9 niños o 6 niños, ¿se hace esta práctica en el oficio? Realmente aquí no se tiene esa cultura, ese conocimiento de lo que es la circuncisión, Okay. hacérsela en el momento del nacimiento. Nosotros, los urólogos, generalmente recibimos ese paciente para circuncisión ya cuando tiene una dificultad para retraer el prepucio. Ya ha sido generalmente visto por el pediatra, muchos pediatras lamentablemente lo someten a ejercicio que nosotros en lo particular estamos en desacuerdo, que se le haga ejercicio del prepucio para tratar de que el glande salga de esa tela que lo cubre, que se llama prepucio, porque el paciente tiene que ser evaluado inicialmente si es fimótico. Si es fimótico, y cuando hablamos de un paciente fimótico, es aquel paciente que no tiene la facilidad de retraer la piel del pene y que el glande sea expuesto, que salga. Entonces, con los ejercicios muchas veces se traumatiza físicamente y emocionalmente a ese niño. Y realmente lo que nosotros entendemos es que inmediatamente el pediatra observa que hay una posibilidad de tener esa fimosis, debe ser ese pacientito referido a un urólogo para que sea el profesional de esa área que evalúe la circuncisión. Nosotros de manera particular estamos identificados con que se circuncide al momento de nacer todo varón. Bueno, yo conozco un amigo que le hicieron esa operación ya adulto. Sí, o sea, nosotros aquí lamentablemente tenemos esa otra dificultad, que muchas veces cuando ese joven adulto ya entra en la actividad propia de las relaciones sexuales o se casa, el paciente fue fimótico del inicio,
pero ya con este tipo de actividad que provoca la erección y que la piel del pene se ponga, se tense con mayor frecuencia, entonces se le trae la dificultad de agrietamiento de la piel, de hacer mucha balanita, inflamación, incluso de que luego de una relación sexual pues, tiene que durar varios días para poder tener otra por las laceraciones que le provoca, y eso lo lleva a visitar al urólogo. Pero si hacemos la historia, ese paciente debió ser circuncidado en la infancia, en la niñez, recién nacido, porque incluso la recuperación es diferente. O sea, una circuncisión en un niño, eso, los niños a las 2 horas, a las 3 horas andan en la casa como si no, nada estuviera pasando. Sí, pero el adulto no. Incluso yo recuerdo en el caso de mi amigo, ¿no? Que tuvo que durar unos cuantos días allí en la cama tranquilo y es incómodo realmente porque ya con el conocimiento también todo como que se estresa un poco. Claro, de adulto es traumática en el sentido de las erecciones que se producen de manera involuntaria y sobre todo durante la noche y que puede producirle dolor, incluso algunos pacientes pueden sangrar. Por eso nosotros recomendamos que se hagan al momento de nacimiento lo más pequeño posible, no tanto por esta actividad sexual en el futuro, sino porque se ha demostrado que los pacientes circuncidados tienen un 60% aproximadamente de menos posibilidades de contraer las infecciones del virus del, del SIDA, el HIV, de problemas de enfermedades de transmisión sexual. También tienen mayor facilidad tienen menos, tienen tendencia menor a padecer de eyaculación precoz, para la higiene mucho mejor, transmitirle enfermedades a su pareja también es muy disminución, es mucha, mínima lo que es la probabilidad de que eso ocurra, diferente al paciente que no está circuncidado, que tiene mayor posibilidad, menos higiene en lo que es el prepucio, mayor facilidad de transmitirle cualquier enfermedad en una relación sexual a su pareja y además de la mayor probabilidad de que en el prepucio se alberguen algún tipo de virus o bacteria o hongos. Que podría, debido a la poca higiene podría durar más allí cualquier tipo de infección, crudamente dicho. Por eso la importancia de hacer esta operación desde el inicio. Claro, y lo que te decía ahorita, o sea, sobre el cáncer de pene, que es un cáncer que es bastante agresivo, o sea, se ha estado establecido históricamente que el cáncer de pene es la etiología, o sea, el origen lo establece el ecmenma, es el que nosotros conocemos popularmente como el cebito que se le queda dentro del prepucio, un paciente que sea fimótico, que no tenga higiene, y que tenga, al no tener la higiene suficiente, no retrae el prepucio o que no pueda retraerlo y tampoco sea atendido por un médico, se queda ahí atrapado y muchas veces cuando va al médico ya es porque hay una evidencia clara de un cáncer de pene que lamentablemente va a conducir en muchos de los casos a la penectomía parcial o total. Cuando hablamos de penectomía hablamos de cortarle el pene de manera parcial o de manera total. Y eso conlleva en muchos de los casos también de que el paciente, la probabilidad de vida no sea más de 5 años. O sea, y se ve generalmente en pacientes de menos de 30 años, aunque hemos visto casos de pacientes ya adultos, 60, 70 años. Pero generalmente está asociado a eso, a la no retracción del prepucio, a pacientes de escasos recursos económicos ligados a la área rural de países del tercer mundo y la falta de higiene. Eso en combinación conduce a un cáncer de pene. Me ha llamado la atención esta parte que usted se menciona allí, donde dice que hay una población joven, ¿no? Que es la más afectada. O sea que atención, juventud, que nos está mirando y está escuchando al doctor Agustín Burgos. Ojo en esta parte, no, porque a veces decimos, no, eso, yo estoy joven, yo tengo 25 años, yo tengo 30 Eso no me años, pasa a mí. eso es Eso para no los me va a 40. pasar a mí. Esto no me va a pasar a mí, eso es para los cuarentones, los cincuentones, que tienen que preocuparse incluso por ir a hacerse la próstata. Cuando yo me vaya a hacer el chequeo de la próstata, ya va a haber otro mecanismo, yo me voy a aguantar. No, señor, porque se han dado caso, y corríjame, en personas muy jóvenes que han sufrido de próstata también, dicho sea de paso. Claro, claro. Y además en el hombre existen tres etapas, tres enfermedades que son básicamente
de acuerdo a las diferentes edades. Por ejemplo, hablamos de prostatitis. Ahorita mencionábamos el caso de que no solamente por próstata, por cáncer de próstata se va al urólogo. O sea, los pacientes cuando entran salen de la adolescencia y empiezan su vida sexual activa, estamos hablando de los 18 a 30 años, en ese lazo de tiempo, los pacientes sufren la primera enfermedad, la enfermedad con más frecuencia urológicamente hablando, de la prostatitis, porque la actividad sexual, incluso si se hace con diferentes parejas, puede a través de lo que es la uretra y absorber o penetrar a la próstata una bacteria que provoca la prostatitis, que si tú te fijas, es en un paciente menos de 30 años que muchas veces ocurre. No es un cáncer de próstata, pero ese paciente tiene una afección de próstata. La prostatitis, es decir, la inflamación de la glándula prostática causada por una bacteria, y que puede ser una prostatitis aguda, una prostatitis crónica, una prostatitis crónica agudizada. O sea, realmente si existe una enfermedad que es un dolor de cabeza para el paciente y para el urólogo, es una prostatitis que no haya sido bien tratada. Una pregunta Eso... aquí, doctor. Disculpa que le interrumpa. ¿Podría una prostatitis convertirse en un cáncer de próstata al final? No, porque el cáncer de próstata no tiene que ver con que se transforme de una inflamación a otra. El cáncer está, y todos los cánceres están bien determinados, que es por una dislocación del ADN de la cédula, que las cédulas empiezan a producirse células anormales en la glándula, y esas células anormales convierten en la tumoración. Pero la prostatitis per se no es como una etiología, una causa de cáncer de próstata. Excelente. Sí es un trastorno que afecta a la familia, porque un paciente con prostatitis que esté casado, tenga una relación, tiene dificultades para el tipo de relaciones sexuales, porque el paciente tiene síntomas que son muy, muy indeseables. O sea, estamos hablando de mucha fiebre, de dolor en la cadera, de molestia para orinar, fiebre incluso con escalofrío, que impiden tener una erección adecuada. O sea, por eso decía que para nosotros los urólogos es una de las enfermedades que más dolor de cabeza nos da a nosotros, el tratamiento de un paciente con una prostatitis que no sea adecuadamente tratada, y más con la editorial que nosotros tenemos como país, que tú tienes una infección de orina, una fiebre o cualquier cosa, y decimos popularmente, tómate una ampicilina 500, y con ya eso, el decir que hay 500, eso es mágico. Entonces muchas Sí, veces sí. es una infección. Ese individuo se toma 2 penicilinas, eso como un antibiótico puede tender a que la sintomatología disminuye y se entienda que está curado, y ya deja el tratamiento, o un tratamiento que no es adecuadamente el indicado. Entonces esa bacteria se esconde en la próstata, porque la próstata tiene una característica que es una glándula como una nuez, pero que tiene, si podemos decirlo en términos prácticos, como si fuera esponjosa. O sea, tiene facilidad de esconderse una bacteria, además de que tiene al lado ubicada lo que son las vesículas seminales, que son una especie de bolsita de reservorio, donde ahí se aloja el semen, que parte del semen que produce la próstata para el transporte adecuado del esperma. Entonces, esa es una infección que se ubique, que se esconde, diciéndolo de manera práctica, en la próstata o en la vesícula seminal, y que no es erradicada de manera correcta por un tratamiento adecuado, tiende a provocar una prostatitis de manera recurrente, que entonces podría convertirse en lo que yo decía ahorita, una prostatitis crónica agudizada. O sea, el paciente tiene una prostatitis ya de largo tiempo, ya la inflamación es crónica, pero como no ha estado siendo tratado adecuadamente, esa bacteria se esconde y con cierta frecuencia vuelve y se activa. Entonces ahí es que la prostatitis se caracteriza y se denomina entonces prostatitis crónica agudizada.
Entonces, uno de los problemas que realmente para el paciente eso es bastante traumático, y para el tratamiento del urólogo, o sea, conlleva hasta masaje prostático para expulsar las excreciones, cultivo del semen y muchísima antibioterapia. Esa es la primera de la edad que estamos hablando de antes de menos de los 30 años, que puede padecer urológicamente un hombre. Ya Ujú. después estamos hablando de las otras enfermedades que afectan la próstata, las dos siguientes, que son la hipertrofia de la próstata, que es el crecimiento, que la próstata crezca de tamaño, y el cáncer de próstata, que no tiene que ver una necesariamente ligada a la otra. Una Entonces, por eso pregunta, ya, ¿perdón? una pregunta, doctor. Decía la hipertrofia, ¿no? Hipertrofia, Ok, crecimiento de la próstata. una pregunta. ¿La hipertrofia está relacionada con la edad o puede aparecer en cualquier momento de la vida útil del hombre? Mira, la hipertrofia se hace característica, la definición de que tanto el cáncer de próstata como el crecimiento de la próstata solamente tiene el hombre que tener testosterona, andrógeno, para que se produzca acá. Porque el cáncer de próstata es hormono dependiente, o sea, depende de la testosterona del hombre. Entonces, el crecimiento de la próstata también está relacionado a eso. Pero todos los hombres, después de los 50 años de edad, vamos a tener crecimiento de próstata. Uno vamos a tenerlo más acentuado, otro menos, dependiendo el estilo de vida, dependiendo la raza, dependiendo el antecedente. Por eso los pacientes que llevan un estilo de vida saludable, con ingesta de comida saludable, ejercicio, que no tengan obesidad, tienden a tener menos crecimiento de próstata y menos cáncer de próstata. E incluso si tienen cáncer de próstata, también ese cáncer es menos agresivo en ese tipo de pacientes. Por eso se recomienda, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad de Urología recomiendan la evaluación prostática a partir de los 40 años de edad, si ese paciente no tiene antecedente familiar de un cáncer, porque si tú tienes un antecedente de que tu abuelo tuvo cáncer de próstata, tu papá tuvo cáncer de próstata, un hermano tiene cáncer de próstata, es lo que nosotros recomendamos, que en vez de 40 empiece antes de los 40, 35 años a la evaluación prostática, porque ya ese paciente tiene un antecedente y tiene predisposición a un cáncer de próstata, que es bueno decir que no hay ninguna razón para que un paciente muera de cáncer de próstata en el mundo. No existe razón para que muera, salvo que no sea que se descuide y este sea diagnosticado ya en un estadio de cáncer, que ya sean las medidas paliativas y no curativas. Pero si usted se hace su evaluación de manera prudente, adecuada, y se detecta un cáncer de próstata, podrá morirse hasta de un tropezón, pero no del cáncer, porque existen métodos quirúrgicos y no quirúrgicos, perdón, que van a curar esa patología sin ninguna dificultad. Lo- De ahí radica la insistencia de que cada año los hombres de 40 años de edad visiten el urólogo, se hagan el tacto rectal y se hagan el antígeno prostático, el famoso PSA, el análisis de la sangre. Esas dos formas, tanto el PSA como el tacto rectal, son los dos procedimientos iniciales para usted examinar a un paciente y de ahí ver si ese individuo requiere un método diagnóstico o alguna alternativa más que requiera, pero con un tacto rectal y un PSA que esté por debajo de 2.5, el PSA es bueno determinar y decirle a la población que es el análisis que se le hace en la sangre a los hombres y que tiene un rango de 0 a 4 puntos. O sea, todo paciente que esté por debajo de 4 se entiende que tiene un PSA normal. Y se ha determinado también que los pacientes que tienen por debajo de 2.5 de PSA, incluso nosotros no nos inscribimos en esa tendencia, pero hay una tendencia mundial de urólogos que establecen que si usted tiene un PSA por debajo de 2.5, usted en vez de hacerse un examen cada año, se lo pudiera hacer cada 2 años. Nosotros no entendemos eso, entendemos que el examen debe ser anual,
independientemente que el PSA esté por debajo de 2.5. El PSA es el antígeno prostático específico, o sea, es una Sí, glicoproteína que se activa en la sangre frente a la agresión de la próstata y no necesariamente es específico de cáncer. Usted, por ejemplo, ahorita estamos hablando de prostatitis. Una prostatitis puede causar que un PSA se eleve por encima de 4 y no necesariamente sí, significa que sea cáncer. Una hipertrofia de próstata puede elevar el PSA. Incluso hasta una sonda que un paciente tenga puesta recientemente, una infección de orina, los pacientes que montan bicicletas y no usan los sillones adecuados para eso, pueden provocar, manejar PSA elevado, porque el sillín de la bicicleta da constantemente en el perineo, que está próximo a la próstata, y eso puede provocar una alteración de la próstata y alterar lo que es ese análisis, esa proteína llamada PSA. O sea que ok, por eso es que es fundamental que no solamente se haga el tacto, y hay y digo esto porque muchos hombres nosotros lo escuchamos en cualquier lugar, mm, hasta un colmado, en un vehículo, no, yo me lo hago por la sangre. sí, O sea, pero no es tan sencillo como suena de que me lo hago por la sangre, porque hay parte, no es una máquina que te va a examinar, es un médico formado donde va a poner el análisis, profesional, profesional va, exacto, y profesional. va a poner el análisis, no lo va a ver fríamente como un número ni una letra, sino que va a relacionar con los signos y síntomas que presenta el paciente. Los signos son los que se le pueden ver al paciente y los síntomas lo que el paciente dice que siente. Tengo fiebre, me duele al orinar, me duele al caminar, no me puedo sentar. Esa molestia me empezó después que yo me senté en un sillón caliente, que el sillín, toda esa historia que nosotros conocemos, que son las que conjuntamente conforman lo que es el historial clínico del paciente. O sea, en medicina, que uno estudió en la escuela de medicina, siempre ha estado establecido que el 80-70% del diagnóstico de un paciente en cualquier especialidad la hace la historia clínica. La historia clínica es el interrogatorio que le hace el médico a ese paciente, el examen físico. Entonces ya esos estudios, como es el PSA, en el caso que nos confiere una sonografía, son estudios de gabinete que van a fortalecer la historia, que van a fortalecer el diagnóstico, pero ya el médico, con ese interrogatorio y ese examen físico que representa el 70% del diagnóstico, ya tiene una idea de qué es realmente, cuál es la patología que ese paciente está presentando. O sea, por eso yo les recomiendo a los hombres que no se conformen con que se van a hacer un PSA, que el PSA y el tacto rectal, que es un procedimiento que ha sido afectado odiosamente por el tabú de estos Sí, países como nuestro, entienden que no van a dejarse manipular por un dedo, por mm, el dedo, el tacto rectal todavía sigue siendo el examen por preferencia de la próstata, porque le permite al urólogo con un guante bien lubricado, con el paciente con su orientación del tacto, palpar la próstata y con el tacto de la próstata, un urólogo puede determinar si hay una consistencia inadecuada de esa próstata, que puede inferir que haya un problema que requiera un, un método diagnóstico más profundo para determinar a tiempo si el paciente puede padecer o está padeciendo de un cáncer de próstata. O sea que, y es una vez al año, o sea, nosotros entendemos que hasta el hacerse un examen de próstata cada año después de los 40 es una responsabilidad no solo individual de ese caballero, ese hombre, sino que también es una responsabilidad familiar. Porque un así es. paciente que por no hacerse un tacto pone en riesgo su salud, en los países como nuestro, donde el hombre generalmente todavía viene siendo cabeza de familia, o sea, provoca un cáncer de próstata que no se ha tratado a tiempo, detectado a tiempo, puede causar, además de la pérdida de la salud, la pérdida de patrimonio familiar y Sí, poner en riesgo su familia. O sea, por eso creemos y apelamos a la conciencia de la importancia. Todavía el cáncer de próstata es una de las causas más frecuentes de muerte en el hombre, después del mira, cáncer de pulmón, el cáncer de colon. O sea que nosotros aprovechamos este espacio que tú nos brindas para que los hombres de nuestro pueblo crean la conciencia necesaria de que eso debe ser como un SAN y cada sí. año hacerse su examen Mira, prostático.
Aquí dice José Guillermo Viso, no, me parece que ya hemos respondido esta pregunta con tu excelente argumentación. Dice, ¿a los cuántos años debe hacerse el primer examen de la próstata? El doctor hizo el comentario ahorita que si tienes, por ejemplo, que me corrija el doctor, si, querido Guillermo, si tienes antecedentes en la familia desde antes de los 40, lo prudente es que ya te la hagas antes de llegar a la edad. Sabemos que ya estás un poco más avanzado en la edad, ¿no? Lo que significa que ya a partir de los 40 hay que estar haciéndose el chequeo, doctor, corríjame, anual, ¿no? Correctamente. Exactamente. Óigame, entonces, algo interesante que tenemos que apuntar acá es que por lo regular hay personas que no presentan síntomas de la próstata hasta que de repente hay un bajón, hay un mareo, van al médico y ya entonces la próstata está en una condición donde los análisis te dicen que ya no hay forma. ¿Se han dado estos casos? Sí, correcto. Mira, el cáncer de próstata que inicia, si se encuentra confinado en la misma glándula, que no ha salido de la glándula, pues el cáncer tiene, y los cánceres así actúan, tienen la capacidad de sembrar fuera del origen. Por ejemplo, la próstata, un cáncer que está confinado a la próstata, que no ha salido de su cápsula, es más fácil tratarlo, curarlo, que el cáncer que ha creado ya metástasis, como se conoce clínicamente, o que como dice popularmente se conoce en la población, que ya le sembró en otro sitio. Entonces muchas Se veces mutó. los hombres nos descuidamos del examen de la próstata y a los 70, 80 años estamos debutando con un dolor en los huesos, un dolor en los músculos, un dolor en la cadera, en la parte de los muslos, de los brazos, de toda la columna. Y cuando se va a investigar, lo llevan a un ortopedista, un especialista, y cuando le hacen un análisis de la próstata en sangre, tenemos un PSA por encima de 80, por encima de 70, de 40, y cuando se le va a buscar el origen de ese dolor, resulta que el origen es el cáncer de próstata, que uno de los lugares donde echa metástasis o que camina, como se conoce, además del hígado, va a los huesos y provoca ese tipo de dolor en ósea, incluso hasta fractura de manera espontánea. O sea que hemos visto con mucha frecuencia, así como tú bien lo estableces, pacientes que ya cuando tú le vas a hacer la biopsia de la próstata, ya es para confirmar lo que es una evidencia de que el paciente tiene un cáncer prostático, y ya en esas condiciones el tratamiento no va a ser curativo de ninguna manera, ya va a ser un tratamiento paliativo para alargarle la vida a ese paciente. En ese caso se hace la orquiectomía, porque yo decía al principio que el cáncer de próstata es hormonodependiente, o sea, el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona, de los andrógenos. Entonces se hace una orquiectomía, o sea, se le tripan los testículos, que es donde se produce la mayor cantidad de testosterona, o se hace también sin extirpar los testículos, poniéndole unas inyecciones que bloquean la acción de la testosterona en sangre, pero ya ese tipo de tratamiento con las inyecciones para pacientes de casos recursos es un poquito limitado, porque las inyecciones hay que ponerlas cada mes y pueden estar costando por encima de 20,000 pesos cada inyección. O sea que para un paciente pobre realmente es una calamidad ese tipo de tratamiento. Por eso los pacientes hospitalarios más se le practica la orquiectomía quirúrgica, que le puede dar una sobrevida hasta de 5 años. Pero eso es lo que queremos evitar. Por eso Sí. no nos cansamos con la orientación del examen prostático a tiempo. Doctor, mire, tenemos por acá a Rodolfo Portorreal, uno de nuestros colaboradores, ¿no? Él llegó parece un poquito tarde, estaba ocupado. Dice por acá, no sé si quizás estuve cuando se dijo, pero ¿qué podría producir dicho cáncer de próstata y qué hacer para evitarlo? Recomendaciones extras en cuanto a la alimentación. Sabemos que el deporte ayuda bastante. No tener una vida tan sedentaria. Entendemos que los dominicanos somos dados a dormir a dormir un poquito más de lo normal, pero ¿qué otras recomendaciones podría usted tener, doctor, para todos nosotros? Sí, mira, el cáncer, y esa es una interesante pregunta, porque el cáncer es realmente está asociado, no se puede determinar de que esto H o Y produce cáncer de próstata. Lo que se ha demostrado sí que la herencia tiene un factor fundamental. Si tu padre sufrió de cáncer de próstata, tú tienes mayor probabilidad de sufrir de cáncer de próstata. Se ha demostrado que en la raza negra es de mayor frecuente el cáncer de próstata y es más ¿Por qué? agresivo.
¿Por qué? ¿Por qué? No se ha No, determinado el por qué, pero sí mm, está establecido que en la raza negra es más frecuente el cáncer de próstata y es más agresivo. pero qué interesante. El tipo de alimentación juega un papel fundamental. Los asiáticos son menos propensos a sufrir de cáncer de próstata por el tipo de alimentación que llevan. Incluso hace tiempo que se hizo un estudio de pacientes asiáticos, dándole seguimiento a este tipo de situación que estamos planteando, de que son menos propensos, y un grupo de asiáticos que fueron estudiados luego de que ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y que cambian su modalidad de vida, entonces de alimentación, ya no de vegetales, no de una alimentación sana, sino que adquirieron la alimentación norteamericana. Esos pacientes, aún siendo asiáticos, se comportaban igual en la frecuencia de cáncer de próstata, no como su origen y su compatriota con la dieta y la alimentación adecuada. O sea, eso te indica a ti que la grasa, la ingesta de una alimentación con mucha grasa, con mucho uso de productos artificiales, se asocia también a la posibilidad de cáncer de próstata. Se ha determinado que también la ingesta de granos, de tomates y de una vida saludable, No me diga, no me además diga de eso. hacer ejercicio frecuente, evita el cáncer de próstata. Yo soy amante del tomate, por Dios. Va Le quiero bien, hacer. pues. Óigame, Somos dos. óigame, aquí hay cosas que no pueden faltar en casa y el tomate es una de ellas, ¿eh? El tomate es una de ellas. Le quiero preguntar esto, querido doctor Agustín, gracias por la invitación reiterada y por esta importante información para todo nuestro distrito y la gente que nos ve en Ranchito Presenta. El consumo de estimulantes, el consumo de energizantes. Cuando digo de energizantes me refiero a, por ejemplo, a cualquier marca de esta que agregamos a las bebidas alcohólicas. Y cuando me refiero a estimulantes, hablamos de las pastillas típicas usadas para una práctica externa, sea en el hogar o fuera del hogar. ¿Juegan estas un papel importante a la hora de la próstata? ¿O Mira, simplemente... realmente no, la gente tiene alguna confusión con el asunto de la próstata. Y realmente lo que tiene que ver con el tipo de erección o trastorno de la erección con la próstata relacionado es que el nervio de la erección va próximo a la próstata, y un Ujú, paciente que se opera de cáncer, de una cirugía radical de próstata o le den radioterapia, ujú. generalmente el 80-85% puede quedar con disfunción eréctil, lo llamado antiguamente impotencia. Pero lo que tiene que ver con este uso de lo energizante, eh, bueno, la disfunción eréctil es algo que hay que estudiarlo y tratar al paciente de acuerdo a la posibilidad. Los pacientes jóvenes es frecuente que vayan y te consulten porque tienen dificultad, que tienen impotencia, disfunción eréctil. Y cuando tú le haces el estudio, ningún paciente joven o casi ningún paciente joven que no tenga una enfermedad per se debe tener disfunción eréctil. Y dentro de los estudios está establecido de que hay un problema básicamente psicológico. Y nosotros establecemos en muchas escuelas y hablamos muy claramente de que el primer órgano sexual es el cerebro. Es el primer órgano sexual. O sea, un paciente joven que haya tenido una experiencia previa de frustrante de una relación sexual puede tener problemas de disfunción eréctil en el futuro por ese recuerdo aprendido en el subconsciente. Un paciente Sí. Ujú. que tenga problemas y llega a su casa con problemas económicos, con problemas de deuda, problemas en el trabajo, problemas en la familia, no es verdad que es el mismo paciente que puede tener una concentración adecuada para tener un buen acto sexual. Incluso en ese tipo de Así es. pacientes se ha establecido y se le ha colocado la prueba de la erección nocturna, que es una especie de una pulsera, por así decirlo, en el cuerpo del pene, y se ha demostrado que durante la noche tienen erecciones suficientemente adecuadas. O sea, eso te No, pero descarta de que ese paciente tenga un problema orgánico. Y cuando digo qué orgánico, interesante. que tenga una enfermedad que le provoque no tener una erección correctamente. O sea, es difícil que un paciente joven con problemas de erección tiene que ser investigado
ampliamente por un equipo médico que intervenga el sexólogo, el psicólogo y el urólogo. El urólogo para descartar que tenga alguna enfermedad orgánica que lo provoque, y ya si no hay ninguna enfermedad, se le puede hacer un doble de pene para ver Ujú. cómo está el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos, porque es bueno recordar que la erección se produce porque los cuerpos cavernosos se llenan de sangre. O sea, si el urólogo determina, examina el pene, se le hace un doble, se determina que las arterias que conducen la sangre hacia los cuerpos cavernosos no tienen ninguna dificultad, o sea, es un paciente que no tiene una enfermedad urológica que le provoque la disfunción, que ese hay que buscar otro profesional de la salud, el sexólogo y psicólogo, para que le maneje ya la parte que está detonando la Exacto. falta de estimulación. Los estimulantes que se usan, que tú me preguntabas que le llaman la bebida, primero nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de productos, y ya en el país se han registrado muertes en ese sentido. Generalmente son productos que más que provocar la erección, provocan a un paciente que está cansado, que tiene fatiga, que tiene problemas incluso del trabajo. Complicarse más. No, complicarse en ese sentido, pero lo que le hace es que lo activa. O sea, más que provocarle, aumentarle la erección, lo que lo hace es que lo despierta, por así decirlo, y un paciente activo reacciona más fácil a cualquier actividad, incluyendo la sexual, que es lo que al final se busca con eso. O sea, el otro Exacto. tipo de tratamiento que ya son con el famoso sildenafil, tadalafil, que son pastillas que sí tienen su forma científica demostrada de cómo funcionan, y que tienen su indicación para los pacientes. Lo que pasa es que en este país se usa muchas veces la pastilla que se usa para la elección, la usan más los jóvenes, los que no la necesitan, que los que debieran necesitarla, y es Atención aquí, atención muchas en veces esta por la parte. falta de confianza. Atención acá a lo que dice el doctor Burgos. Atención ahí, por favor, porque va a llegar un momento en el que sí la vas a necesitar, pero ahora no la necesitas. Solamente tienes que trabajar el primer órgano, que es este. Lo acaba de reafirmar nuestro querido doctor. Mire, para nosotros pasar, porque de verdad tendríamos que hacer otra cita con usted, reservarle un momento, usted nos reserve otro momento para algo un poquito más extenso y podamos pasar a una pregunta que tengo por acá ya en lo que concierne a lo renal, ¿no? Esta pregunta me parece muy interesante. Dice María Isabel Colón, después de la cirugía y haber extirpado el cáncer de próstata, ¿debe el paciente de seguir chequeándose periódicamente cada tiempo? Claro, o sea, después que un paciente ya se le ha diagnosticado cáncer de próstata, ya eso es prácticamente un hijo de su urólogo, porque después de la cirugía tiene que irse a examinar la próstata desde el punto de vista de los niveles del PSA en sangre, que son los que van a indicar, es lo que va a indicar que ya no existe ninguna probabilidad de que ese paciente vuelva a reactivarse de su cáncer. Tiene que hacerse, por ejemplo, estudio de los huesos, porque lo que yo decía ahorita, que es de los lugares donde el cáncer de próstata camina, tomografía también del hígado, hacerse su chequeo periódicamente. O sea, un paciente que fue operado de un cáncer, y si salió satisfactoriamente de la cirugía, eso no le da un pasaporte a que siga su vida sin un chequeo rutinario. Lo adecuado es que se evalúe periódicamente con su urólogo para darle seguimiento a lo que es el resultado de la cirugía. Y haciendo doctor, esta combinación entre próstata y los riñones, ¿no? Aquí tenemos esta pregunta interesante. Dice José Abel Castaño Mendoza, ¿los cálculos renales o piedras en los riñones podrían ayudar? ¿Podría contribuir al cáncer de próstata? ¿Podría complicarlo? Complicarlo sí, o sea, pero no es que los cálculos renales tienen que ver con que se provoque un cáncer de próstata. Lo que pasa es si un paciente tiene un cáncer de próstata y además tiene cálculos renales, o sea, evidentemente que tiene dos Dos afecciones condiciones. del mismo aparato urinario, pero no es que la piedra provocan
cáncer de próstata. Incluso el Ok. paciente puede tener cáncer de próstata y nunca sufrir de piedra en los riñones y viceversa, sufrir de piedra en los riñones y nunca desarrollar un cáncer de próstata. Ah, excelente. Bueno, estamos hablando con el doctor especialista en el área de la urología, Agustín Burgos, que dicho sea de paso también es diputado de la República Dominicana, que representa a toda la provincia de La Vega, ¿no? De manera digna en el Congreso Nacional y tenemos el tema evaluación oportuna y salud masculina. Nosotros haciendo ya la gente puede ir dejando sus preguntas en la medida en la que vayan surgiendo, ¿no? Le vamos haciendo las indicaciones a nuestro querido doctor Burgos. Y bueno, eh, además de la próstata, hay un punto importante que, dicho sea de paso, abrimos el debate con esto de los riñones, los cálculos renales, las complicaciones. ¿Qué, qué indicaciones me da a mí el cuerpo cuando hay un problema con los riñones o quizá cuando ya tengo piedras? ¿Qué la provoca? Sí, mira, la piedra, y es bueno, interesante esa pregunta, tiene varios orígenes. Primero, el paciente puede nacer con un problema de vaciamiento de los riñones. O Pueden sea, hacer. claro, existen enfermedades como estenosis de la unión piel-ureteral, que es el tubito, la unión Ujú, donde el tubito que baja la orina del riñón a la ujú, vejiga, ok, esa unión puede estar estrecha y ese riñón no tener la capacidad de vaciar toda la orina hacia la vejiga. Y eso provoca un reservorio de orina, orina que se quedan arriba en el riñón, y esa orina que se quedan precipitan, esos minerales se asocian, se pegan y provocan piedra. Puede ser también que el nacimiento provoque eso, usted nazca con lo que se llama estenosis de esa unión, un estrechez a ese nivel, pero también puede ser que usted tenga una estenosis o estrechez donde se conecta el uréter, el tubito que viene del riñón a la vejiga y no pueda penetrar toda la orina hacia la vejiga para que la vejiga la saque. O sea, eso también provoca el mismo mecanismo, que la orina permanezca en la vía urinaria, al permanecer los minerales que contiene precipitan, se asientan, como decimos en el campo, se unen y pueden provocar piedras. Incluso puede haber una malformación en la salida de la vejiga. O sea, es una causa que puede provocar piedra, que usted nazca con un problema de vaciamiento urinario, pero también puede ser que también usted tenga un problema de una alimentación rica en minerales y poca ingesta de agua. Eso provoca también que usted al manejar mucha, por ejemplo, cuando estamos hablando de mucha carne, mucha proteína, esa orina esté altamente contenida de minerales que provocan la formación de piedra. Por eso se les recomienda a los pacientes la ingesta de por lo menos 2,5 a 3 litros de agua, de líquido saludable durante el día y que el paciente pueda orinar 2 litros de agua. O sea, y tú te das cuenta que cuando un paciente está bien hidratado, que ha tomado suficiente líquido, cuando la orina, mientras más clara es la orina, transparente, tú la ves bastante amarilla, y muchos pacientes llegan a tu consulta, yo vine aquí doctor porque la orina mía últimamente está muy amarilla. Bueno, tú puedes asociarlo a eso, que el paciente no está ingiriendo mucho líquido. Y es sí. fácil de demostrar, pacientes que hacen ejercicio lo pueden hacer, o sea, el paciente que se someta a un ejercicio riguroso y que no tomen agua, ve que su orina es amarilla porque se concentra. Entonces, Sí. para evitar la formación de piedra tenemos que evitar la concentración de la orina. Y para que la orina no se concentre, evidentemente tenemos que ingerir bastante agua. También se recomienda el uso de los Ujú. cítricos, para que contrarrestan lo que son la precipitación de los minerales en la formación de cálculos renales. Doctor, ¿qué tan desierto es? Aprovecho esta pregunta. ¿Qué tan desierto es que la orina, los colores de que te va dando la orina te va diciendo qué tipo de infección o afección puedes tener? Bueno, realmente yo Es algo de campo, no, es algo de campo. Yo lo digo claro. porque tenemos todavía eso, ¿no? Que estás orinando rojo, estás orinando muy amarillo, estás orinando muy claro. Ya yo sé que cuando estoy orinando muy claro es que me he hartado de agua, o sea, me he tomado mucha, ¿no? Sí, no, exactamente, claro, porque si ingiere mucha agua,
la orina tuya va a ser clara, o sea, y eso es lo ideal para evitar la formación de cálculos renales. Pero la Sí, amarilla es, pues, como repetían, porque no tenía, está muy concentrada. Pero los pacientes que también sufren de piedra pueden debutar por eso, o sea, con sangre en la orina. Orinar, evidentemente, sangre rutilante, sangre que tú la puedes ver, o también presentar sangre, lo que llamado sangre oculta en el examen de orina. Un paciente que está bien, que nunca ha tenido nada y que de madrugada que se tiene que tirar de la cama de un dolor ujú, altamente fuerte, que es el llamado cólico nefrítico, con una piedra que se movilizó de una vía de la vía urinaria, llámese el riñón o el urete, y que trata de salir por un espacio que no cabe y provoca sangrado al movilizarse, y eso se traduce en sangre oculta en la orina, o puede ser que sea una sangre que sea puesta en evidencia. Ese es un sí. dolor característico de los pacientes que sufren de piedra en los riñones, que se conoce como cólico nefrítico. Ok. Doctor, quiero aprovechar el momento para saludar a Félix Santos, quien forma parte del staff de patrocinadores de Ranchito Presenta. De igual manera, el diputado también por la provincia de La Vega, licenciado Negro Hernández, que anda por allá, hace un minutito saludó. Y bueno, también a toda la audiencia, ¿no?, que está presente en Ranchito Presenta esta noche, disfrutando de esta presentación suya, que de verdad para nosotros vale oro. No quiero dejar pasar por alto algunas preguntas que andan por acá. Dice Arturo Daniel Cabrera, ese apellido, ok. Contacto, porfa, del doctor y su ubicación. Sería muy importante que usted mismo, para una futura consulta de Arturo, a lo mejor quiere saber. Si usted me da los datos, yo podría dejarlo en un banner acá. Y usted está en la clínica incluso hay alguien que me dice acá, José Israel Paulino, amigo suyo, dice, el doctor Ese es Agustín, mi hermano. sí, tiene su consultorio en la clínica La Concepción. Clínica La Concepción. La suite, doctor, ¿cuál es? 314. 314. Es la suite del doctor. Es la 314. Mientras yo voy anotando eso acá, tengo una pregunta de Georgina Arias. ¿La estenosis es hereditaria? Sí, antes de eso saludar a Negro Hernández, que tú lo mencionaste, Sí, colega, diputado por la provincia de La Vega y una persona de buen trato y un caballero. Y lo de Holly, yo tengo bastantes amigos, gracias a Dios, en Ranchito, que para lo cual le pido, le extiendo desde aquí un abrazo. Lo de la estenosis, realmente sí, o sea, la estenosis generalmente puede ser de nacimiento, hereditaria, que el paciente nazca con ese tipo de enfermedad, porque embriológicamente la unión del uréter a nivel renal, de la pelvis renal, tienen dos tipos de fibras, una fibra que son longitudinales, una fibra que son circulares. Cuando se disloca el tipo de fibra, y donde deben predominar las circulares, predominan las longitudinales, se provoca una estenosis y el paciente nace con esa estrechez que va a ameritar tratamiento muchas veces quirúrgico, hacer una uretroplastía. Pero también el paciente puede tener una estenosis ureteral fruto de un procedimiento quirúrgico de que haya sido sometido y que por algún tipo de dificultad durante el procedimiento quede estrecho el conducto, quede estenótico. O una misma piedra que provoque que se quede estancada en el trayecto del uréter, provoca, la piedra siempre están asociadas a infección. O sea, donde hay piedra hay infección de orina, porque la misma piedra es un reservorio de la bacteria. O sea, los antibióticos eliminan cualquier bacteria del cuerpo porque circula, tiene la capacidad de eliminarla en la sangre. Si hay una piedra en la vía urinaria, esa piedra no tiene ninguna conexión sanguínea con vasos sanguíneos, entonces ningún antibiótico va a llegar a la piedra y lo va a eliminar. Entonces, por eso sí. una piedra es un reservorio de bacterias que no se elimina con antibióticos porque no tiene la capacidad de penetrar a nivel de la piedra, y por eso debe ser removida quirúrgicamente, tanto por cirugía abierta o por cirugía endoscópica, que ya han ganado gran terreno y casi nunca se practican cirugía abierta en este tipo de procedimiento de eliminación de cálculos renales. Gracias a Dios que por la misma vía urinaria, con una instrumentación, se pueden extraer o eliminar la piedra sin tener que abrir el paciente. Interesante. Eh,
Dice por acá otro de nuestros amigos que produce mucho piedra. ¿Se puede dar el caso de que una persona pueda generarlas así de... Sí, mira, hay pacientes, ese tipo de pacientes que tienen predisposición genética a producir piedra por su mismo problema incluso de no absorción del calcio en la sangre, eso provoca la formación de piedra, porque bueno recordar que más del 70% de las piedras se producen de calcio. Entonces, pacientes que tienen trastorno de metabolismo pueden provocar ser productores continuos de piedra. Incluso hay pacientes que también tienen, gracias a Dios, la facilidad de pulsar la piedra. Hay pacientes que han pulsado 50, 60 veces piedra, o sea, y le pulsan Wow. con una facilidad que tú no te puedes imaginar. O sea, y saben cuándo lo van a expulsar, saben cómo expulsar y todas las cosas, todo tipo de pacientes en ese sentido. Tener cuidado con la soda, ¿verdad que sí, doctor? A las personas que toman, que tienen problemas de riñones. Sí, está asociado mucho y lo que es la soda, pero yo diría que no solamente la soda, todos los líquidos que tienen preservante y colorante deben ser usados con limitación porque se pueden asociar a la formación de cálculos renales. Lo ideal es tomar bastante agua y jugos naturales. Bueno, excelente. Voy a aprovechar acá para hacer una pregunta que la he visto ya en dos momentos acá en este live para que la tratemos, por favor, con el mayor respeto posible, ¿no? Considerando que tenemos una comunidad muy diversa donde la gente es quien quiere ser, ¿no? Y nosotros como seres humanos tenemos que, tenemos que respetarles, porque para eso somos, seres humanos que pensamos y demás. Hay preferencias, hay hombres que tienen algún tipo de preferencia, lo cual nosotros respetamos y valoramos el amor en todas sus manifestaciones. Y tenemos acá una pregunta ha sido recurrente, me la han hecho dos veces, sobre la homosexualidad, el cáncer de próstata. ¿Ellos podrían ser más propensos o es general? Mira, no hay ninguna relación hasta ahora establecida que en los Okay. homosexuales el cáncer de próstata sea más frecuente que en la población heterosexual. Okay. Podría incluso los homosexuales tener más problemas de inflamación de la próstata, prostatitis, por el mismo mecanismo de la ubicación y el método sexual que utilizan ellos, pero no relacionado a cáncer de próstata. Incluso la uretritis, la prostatitis son más frecuentes, podrían asociarse a ese tipo de pacientes no todo, pero hay muchos homosexuales que están ligados mucho a la promiscuidad sexual. Hay muchas infecciones, incluso nosotros tenemos unas 10 de las más comunes, dado el tiempo, ¿no? Que ya estamos en la parte final, ya no la vamos a poder tratar realmente, pero consideramos que estos dos puntos donde hemos hecho énfasis que tienen que ver con la próstata, que es un tema tabú todavía en nuestro país, principalmente con las personas, ¿no? Que nacieron de los 80 en adelante y estos que nacieron ya 2000 ¿qué? 2000 en adelante. O sea, la invitación especial es a que hay que hacerse el chequeo de la próstata. Si usted tiene, por ejemplo, algún antecedente y ya usted anda en los 30, bueno, es importante que se chequee. Si no tiene antecedentes, bueno, que ya a partir de los 40 o antes, si usted quiere, es una decisión muy personal, pues empiece a trabajar esa parte sobre los cálculos renales, alguna observación final que usted tenga, doctor, antes de que demos nueva vez su ubicación, ¿no? Allá en la clínica La Concepción y el horario en el que lo podemos encontrar allí. Aprovechen, señores, cualquier pregunta que tengan final, aprovechenla. Sí, mira, es fundamental tanto para el cáncer de próstata como los mismos cálculos renales que el paciente lleve una vida sana, saludable, haciendo ejercicio periódicamente, una alimentación sana. En el caso de los cálculos, la ingesta de agua periódicamente, ingerir por lo menos 2,5 a 3 litros de agua al día, lo llamado 8 a 10 vasos de agua. En el caso de la próstata, una alimentación, eliminar lo que son la carne, lo guiso,
toda esa carne, con toda esa grasa, tratar de alimentarse con vegetales, la ingesta de bastante tomates, granos, Oh, todo diverso de los granos, y sobre todo hacer ejercicio y mantener alejado de la obesidad. excelente. A ver si llegó acá una última pregunta. Bueno, aquí tenemos una cantidad de amigas y amigos, ¿no? Que le rinden tributo a su tiempo, dándole las gracias porque sabemos, ¿no? Sus múltiples ocupaciones. De hecho, la prueba la hicimos hoy, ahorita a las 8 y más, debido a sus ocupaciones. Doctor, yo ojalá que en un otro momento eh, podamos nosotros establecer otra conexión para que podamos hablar de otros tantos temas que tienen que ver con la urología y que para nuestra comunidad del Distrito Municipal de Ranchito es bastante importante llevar este tipo de contenido, ¿no? Así que por favor, ahora sí, usted me va a dar entonces el número de teléfono del consultorio en la clínica La Concepción, la suite, donde podemos de repente ir a visitarlo para empezar con esos chequeos importantes, ¿no? Sí, es bueno aclararle a las personas que debido a la función legislativa que nosotros desempeñamos, las consultas son previas citas para que el paciente no vaya y acuda en balde. O sea, nosotros estamos ubicados en la Clínica La Concepción, tercera planta, suite 314, y el teléfono 573-0022, extensión 3314 y 3313. Ahí se pueden comunicar. Vamos. 573-0022, extensión 3314. Y vamos a repetir la suite, por favor. La 314. Bueno, así ya está todo clarito. Así está todo clarito. El doctor los espera para esos chequeos, para esas preguntas importantes, ¿no? En la clínica La Concepción, y nosotros de verdad darle las gracias, Agustín, y bueno, ojalá que lo podamos tener en otro Ranchito Presenta, con otros temas allí que se nos quedaron por un asunto de tiempo, muy nutritiva, y bien aprovechado todo su conocimiento, que yo de verdad también me despejé un poquito algunas dudas con respecto a la próstata, principalmente con los riñones también. Así que muchísimas gracias y desearle que tenga usted una buena noche. Gracias a ti y al Distrito de Ranchito, mi más sincero agradecimiento en la parte tanto médica como en política, porque hemos recibido el apoyo en ambos lados. Así que un abrazo, buenas noches, gracias por tu invitación y felicidades por el programa. Muchísimas gracias, Agustín, que tengas muy buenas noches. Bueno, señores, y ahí disfrutamos, ¿no? De tremenda entrevista con el señor Burgos. Uf, qué bueno. No sé ustedes, yo quedé con deseos de tenerlo por más tiempo, ¿no? Pero no queríamos abusar así de su hospitalidad y de su buen gusto que ha tenido con nosotros y responder, ¿no? Tantas bonitas preguntas. Nosotros queremos felicitar ya en la parte final a Jenny Puntiel. Me parece que hoy presentó tesis o se graduó. Una de las dos, o presentó tesis o se graduó. Jenny es una fajadora, es una luchadora de nuestra comunidad, del Distrito Municipal de Ranchito. Por lo tanto, le debemos mucho también a ella como talento. Es una buena amiga, es una buena madre, es excelente ser humano. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, ¿sí? En Ranchito Presenta. Les adelanto que para el próximo lunes, ¿no? Empezamos con la Semana de la Mujer. La vamos a dedicar a una persona muy especial. Su nombre es la doctora Marta Coralia Mendoza. Y vamos a estar celebrando la Semana de la Mujer a propósito de la fecha tan importante, con un montón de publicaciones de nuestras mejores mujeres. No se lo pierdan.